Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo de este podcast titulado Tu asqueroso dinero. Podcast en el que hablamos sobre finanzas personales, sobre ahorrar, sobre invertir, sobre negocios, sobre dinero. Sobre dinero es lo que hablamos en este podcast básicamente. Antes de empezar, recordad que en www.javalince.com tenéis ahí más información, más formación también gratuita sobre todo esto, sobre todo lo relacionado con el dinero. Así que si os apetece y os interesa esto, os pasáis por allí y ya valoráis si queréis dejar el correo para recibir información o os da todo igual respecto a esto y no lo hacéis. No pasa nada, no pasa nada. Vamos ahora con el episodio de hoy. El episodio de hoy empieza porque ayer estaba en un supermercado manchego de Castilla-La Mancha, y me llama la atención un alimento para animales. Un alimento que está ahí etiquetado como alimento para animales y es una cosa que se llama harina de almorta. ¿Qué es esto de la harina de almorta? Pues es el ingrediente clave para realizar las gachas manchegas. Es un plato típico de la Mancha y que, contra todo pronóstico, la comen los humanos, no lo comen los animales. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué está este alimento etiquetado como comida para animales? Pues está así porque el consumo excesivo de esta harina de almorta, pues produce una enfermedad que se llama latirismo. ¿Y de dónde viene todo esto? ¿Por qué existe una harina de almorta? ¿Por qué produce latirismo? ¿Por qué se sabe que produce? ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? Pues esto viene de la posguerra española. Ya sabéis que en la posguerra española, las consecuencias de la guerra en muchos territorios de la península, pues fueron gordísimas y se pasaba hambre. Se pasaba mucha hambre y se comía lo que había. Si había verduras, se comía verduras, si no había nada, no se comía nada. Y en Castilla-La Mancha lo que había eran almortas. La almorta es una fabácea, es una planta ahí parecida, pues, la familia de las habas y demás, que se cultiva, pues eso, se cultiva en muchas partes de España, y con ella se hacía la harina con la que se hacen las gachas manchegas, que es un alimento, pues es muy calórico, y en la posguerra, donde todo alimento es bueno, un alimento calórico, pues para adentro que va. Y muchísima gente se alimentaba única y exclusivamente de este alimento. Y este alimento, las gachas, la harina de almorta, si solo se consume eso en muchas cantidades, pues produce esta enfermedad que es el latirismo, porque tiene una serie de compuestos tóxicos en exceso, si se consume en exceso. Esto no solo pasó en la Guerra Civil Española, esto pasó también en la Guerra de Independencia, en el siglo XIX, que pasó el mismo problema. Pues que no había comida, como siempre no hay comida, se come lo que hay y daba lugar a esta enfermedad. También pasó en India también tenían un problema muy parecido a esto. La cosa es que enfermar intoxicados por algo así, por las consecuencias de la guerra, no es algo que quede tan sumamente lejos del presente, es algo que no pasó hace tanto tiempo. Y es un miedo que, especialmente los que vivieron de cerca, los que vieron esas consecuencias más de cerca, la gente más joven mucho menos, pero los mayores lo vivieron muy presentemente, pues pueden sacar a relucir eso en el momento que empiezan su camino de la inversión o deciden invertir, pues se pregunta que qué pasa si viene otra guerra, qué pasa si estalla otra guerra, qué pasa con mis inversiones. Y realmente es una pregunta lícita y muy interesante que vamos a hablar ahora un poco sobre ella. Para ello, empezamos diciendo que es súper importante en cualquier tipo de inversión que se respete la propiedad privada. Esto es fundamental. Fundamental para el que invierte, pero no solo para el que invierte en bolsa, sino para el que invierte en cualquier cosa. Invierte en inmuebles, o incluso para el que no invierte, el que tiene depósitos bancarios y el que tiene billetes debajo del azulejo en casa, también es importante la propiedad privada. Ya que si de un día para otro estalla una dictadura y se hace con el poder ese dictador o esa dictadura, como sucedió, por ejemplo, en Cuba en el 59, cuando bajaron allí los comandantes de la Sierra Maestra, que bajaron a darle pal pelo a Batista, pues pasó esto, algo parecido. Se impuso una dictadura y la amenaza de que pueda expropiarse cualquier tipo de propiedad privada, pues evidentemente existe esa amenaza. Y ante una situación de este calibre, pues tonto el último que escape del país. Poco más hay que hacer. Hay que vender todo lo que se pueda y huir. Y no hace falta que aparezca el comandante Fidel
y que tengas que irte con lo opuesto. Las semidictaduras, esos países en los que pues son frecuentes las expropiaciones o hay cambios muy arbitrarios en tema de leyes, sobre todo leyes que afectan a la propiedad privada, pues tampoco son países en los que convenga invertir y ni siquiera conviene vivir. Si no se respeta la propiedad privada, pues no hay nada que rascar en ese país. Así que en esos casos extremos, la mejor solución es vender todo lo que se pueda y huir por patas. Eso es lo mejor en esos casos en los que la propiedad privada pueda correr peligro inminente. Y nos vamos también a otro caso que se propone muchas veces, que es tú te metes en internet, empiezas ahí a surfear por la web y te habrás encontrado pues muchísimas teorías conspiranoicas. Y cuanto más buceas, más teorías de este tipo aparecen. Y todas estas teorías, el futuro de la humanidad va desde un futuro incierto a un futuro negro tizón. La mayoría de las veces no hay futuro. La humanidad desaparece. Aquí te puedes encontrar teorías de todo tipo. Teorías desde que vengan unos rayos cósmicos y apaguen el planeta, que todo lo electrónico se apague y se acabó la electricidad, a que pues, otras teorías más interesantes, como que los reptilianos por fin salgan del centro de la Tierra y empiecen a hacer sus cosas de reptilianos. Todas estas situaciones apocalípticas que asustan a mucha gente, pues son, a ver, yo no voy a decir que son imposibles, porque no lo sé. Si algún día pasa algo de esto, pues tendré que comerme mis palabras y ya está. Pero de primeras son situaciones inimaginables y muy imprevisibles. Resultan totalmente imprevisibles. No parece que haya forma posible de defenderse frente a esto. Supongamos que algo de esto puede pasar. Que alguna vez este tipo de amenazas magufas, vamos a decir, que se materialicen. Pues en este caso sería totalmente imposible estar preparado. ¿Cómo te preparas contra algo así? Además, contra todas estas amenazas. Supongamos que vienen los ovnis, la invasión de los ovnis. Si vienen los marcianos, que no sabes cómo se van a desarrollar los acontecimientos. Y seguramente tus inversiones dejen de tener sentido. Si tenemos una invasión extraterrestre, las inversiones ya dejan de ser un problema, digo yo, vamos. El problema pasan a ser los extraterrestres, en caso de que no vengan en son de paz. Que claro, si lo estamos llamando invasión extraterrestre, no creo que sea en son de paz. Pero bueno, por mi parte, no creo que sea necesario dedicar ni un segundo de nuestro tiempo para prepararnos para este tipo de eventos catastrofistas. Si pasa algo así de espectacular, pues bueno, nos ponemos ahí con palomitas y a contemplar el espectáculo. Poco más se puede hacer. Esto, la parte de este tipo de eventos más poco probables. Pero si volvemos al tipo de eventos del que hablábamos antes, las guerras, un tipo de amenaza que sí que se ha producido en el pasado y que, aunque esperemos que no se vuelva a producir en el futuro, sí que es algo mucho más probable que lo anterior, pues puede ser un problema, ¿no? Las guerras y las consecuencias de las que hablábamos al principio. Y en caso de guerra, que vamos ya a lo que interesa del tema, las inversiones en bolsa son las que normalmente han recuperado antes el patrimonio y el poder adquisitivo que se tenía previamente. Sobre todo si lo comparamos con las inversiones en dinero. Bueno, las inversiones no, mantener el dinero en billetes o en depósitos del banco. ¿Por qué? Porque en estas situaciones extremas de guerra, pues pueden pasar, el dinero corre mucho peligro. Corre peligro de que, por ejemplo, sea anulado de un día para otro, algo que ha ocurrido ya en países que han pasado por guerras. Eso sucedió en Alemania. En Alemania los aliados emitieron moneda en los territorios ocupados por los nazis para sustituir la moneda local. En Yugoslavia, en la guerra de los Balcanes, que fue hace muy poco, en los años 90, pasó algo muy parecido. La moneda de Yugoslavia se declaró sin valor en muchas de esas repúblicas. Pues pasó también en Irak. En Irak, ya estamos en el siglo XXI. Estados Unidos llega en 2003 allí a invadir Irak y emite una nueva moneda para reemplazar la moneda iraquí que existía allí. Si tú tenías tu dinero en moneda local, llegaron los americanos y adiós moneda local. En Libia, esto en 2011 creo que fue, durante la guerra, sí, por ahí fue, 2011-2012. Durante la guerra civil de Libia se emitió también moneda local para reemplazar a la moneda libia que existía. Claro, si tú tienes tu dinero en moneda local y pasa un evento de estos, pues ese dinero desaparece de un día para otro.
Y esto puede pasar así y puede pasar de otra manera, que es que dé lugar a hiperinflaciones, que se pueden originar también en las guerras. Las hiperinflaciones es algo que puede pasar. También pasó en Alemania, después del Tratado de Versalles, que se impuso que la guerra alemana no podía pagar toda la deuda que tenía, entonces el gobierno alemán empezó a imprimir mucho dinero y esto llevó a una hiperinflación enorme. En Hungría también pasó, después de estar ocupada, que no podía, bueno, después de la ocupación soviética, que tuvo problemas también y se devaluó la moneda un montón. Pasó algo hace mucho más reciente en Zimbabue. En Zimbabue se quería hacer en el año 2000, esto fue hace muy poco. Se imprimieron grandísimas cantidades de dinero para financiar programas de reforma agraria y proyectos así del gobierno. Y esto llevó a una hiperinflación masiva que hizo que el dólar zimbabuense se volviera inútil, que no valiera nada. Y ya más recientemente pues tenemos el caso de Venezuela y Argentina, que no vamos ni a comentar porque ya sabemos que si tienes tus ahorros en moneda local de esos países, pues desaparecieron de un día para otro, como quien dice. Por lo tanto, en estos escenarios de hiperinflación, donde el valor del dinero local eh, tiende a cero, prácticamente desaparece, es cuando la inversión en bolsa, la inversión en inmuebles, la inversión en tierras cultivables e incluso invertir en oro sale mucho mejor para el ahorrador. Al final es lo que nos interesa. Eso que se dice muchas veces, que es mucho más seguro tener el dinero en el banco o tener el dinero ahí debajo del colchón. Si pasa un evento de este tipo, si viene una guerra y pasa alguna de estas cosas que acabamos de mencionar, ese dinero a lo mejor lo sigues teniendo en casa, pero ya vale automáticamente cero, de un día para otro. Y sin embargo, si tienes inversión en otro tipo de activos, una vez que esa hiperinflación remite, o se vuelve a estabilizar la economía, o los efectos de la guerra empiezan ya a estabilizarse y a recuperarse, ahí las inversiones de estas que hablamos es las que recuperan antes su valor. Recuperan su valor más rápidamente, mientras que el dinero devaluado no lo va a recuperar nunca. Y nos vamos a ver algún ejemplo de esto precisamente. Y lo vamos a ver en un país que no es quizá el mejor país del mundo para invertir, que es nuestra querida Españita. Españita, la bolsa de España, durante el siglo XX, pues sufrió varias guerras, ¿no? La Primera Guerra Mundial, pero ahí la bolsa de española, pues, se comportó, vamos, que subió, durante la guerra acabó más alto que durante empezó la Primera Guerra Mundial. Pero claro, en la Primera Guerra Mundial España pues no participó, no jugaba en esa guerra, entonces se puede entender esto. Pero nos vamos con la Guerra Civil Española, que en esta guerra sí que participó España, porque enfrentó a España en dos bandos. Ya sabéis, la guerra duró del 36 al 39 y el máximo de la bolsa española se había alcanzado en el 28. Ese máximo no se volvió a alcanzar hasta el 46. Es decir, estuvo 7 años después de finalizar la guerra española y entonces se llegó a los máximos alcanzados previamente. Teniendo en cuenta que la bolsa estuvo cerrada del 36 al 40 mientras duró la guerra y las acciones no cotizaban en ese momento, pues bueno, 7 años después de que acabó la guerra ya estábamos en nuevos máximos. Si después seguimos con cómo afectó la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45 a España, pues como dijimos antes, para alcanzar esos máximos, pues durante esa guerra España también tuvo un comportamiento alcista. Como vemos, en este tipo de hechos, de las guerras, ese tipo de cosas que no queremos que pase, poco deseables y poco esperables, pues el comportamiento de las inversiones, especialmente la de la bolsa, es positivo históricamente. Por supuesto que se sufre, es una guerra al fin y al cabo, pero acaba recuperándose en periodos más cortos que otro tipo de activos. Y también este ejemplo que acabo de hacer con España, podemos irnos a otras bolsas de otros países, a la bolsa alemana, estadounidense, que han pasado por guerras y pasan cosas parecidas. Se recuperan en unos años. Pero claro, aquí hay un problema, que es que estas guerras son guerras que ya pertenecen al pasado. La Primera Guerra Mundial pues, fue una guerra de trincheras, una guerra que nada tendría que ver a una guerra, si pasara ahora a la Tercera Guerra Mundial, no va a ser ni parecida a ese tipo de guerra. Porque puede ser que si hoy estalla una guerra mundial donde se usen armas atómicas, pues puede ser que se reviente el planeta. Y si se revienta el planeta, ¿qué pasa con la bolsa? Pues si no hay planeta, pues quizá tampoco hay bolsa y por supuesto no hay humanidad ni hay ahorros que proteger. Como siempre, el futuro es incierto.
hay posibilidad de que pasen estas cosas, pero hay alta probabilidad de que el mundo siga girando. Igual que hay posibilidad de que mañana te mueras, pero hay altas probabilidades de que no te mueras. Por lo tanto, vamos a jugar aquí con las probabilidades. Vamos a pensar que no es probable que empiece una guerra que mande el planeta a otro sistema solar. Y por lo tanto vamos a actuar en consecuencia. Si ocurre alguna guerra no nuclear, parece ser que, y las inversiones, ya sea en bolsa, en inmuebles, en tierras, pues parece ser que se comportan mejor en estas situaciones. Aunque, lo dicho, esperemos que no haya que comprobarlo de nuevo y que no haya que volver a comer gachas manchegas por obligación, sino que las podamos comer porque nos apetezcan y porque están buenísimas, que es lo que están. Sin más, aquí acabamos este episodio. El tema de la guerra es un tema interesante, pero básicamente decir que en caso de estas situaciones muchas inversiones se comportan mejor de lo que la gente cree y en esas situaciones tener ahorros parados puede ser que salga mucho más rana. Si queréis saber cómo poner este dinero que tengáis, estas inversiones, o cómo aprender a invertir de manera gratuita, ya sabéis que en www.javalince.com tenéis ahí información sobre todo esto. Sin más, nos vemos en el siguiente episodio.